a ver lo que tendría que ver principalmente con los textos orales. Podemos definir a un texto oral como aquel que se realiza mediante sonidos y que va a pertenecer a la lengua hablada. Muchas veces los textos orales van a ser anteriores a lo que serían los textos escritos, a lo que correspondería a la escritura. Los textos orales serían más espontáneos, serían más instantáneos y van a depender del contexto en que se están produciendo. También va a ser muy importante el lugar en el cual se están produciendo estos diferentes textos orales. Una característica muy importante de los textos orales va a ser el que es interactivo. Siempre van a estar en constante comunicación lo que sería el emisor y también lo que sería el receptor. El texto oral es más efímero y principalmente también va a estar basado en la comunicación no verbal, como serían los voces, los gestos, los movimientos, y van a depender principalmente de la materia fónica. El texto oral va a ser aquel que se va a realizar con determinados sonidos y que va a depender de la lengua hablada. Muchas lenguas van a tener textos orales, pero muchas veces no van a tener los textos escritos, por lo cual se va a decir que los orales serían primarios, en tanto que los escritos serían textos secundarios. El canal de los textos orales va a ser principalmente desde el punto de vista de lo auditivo. Los textos orales serían más espontáneos, más instantáneos y van a depender del contexto. Ya vimos que también son más interactivos, serían más efímeros y se basan principalmente en la comunicación no verbal. También dependen de la inmediatez, del espacio-tiempo de la comunicación. Entonces muchas veces, como no quedan registrados, solamente van a funcionar en ese momento particular en que se están produciendo en un determinado espacio y en un determinado tiempo. También serían más efímeros porque principalmente se referiría a determinado tipo de conversaciones que van a sostener a algunos grupos de personas. También la sintaxis, por su parte, sería más sencilla y también estaría mucho menos estructurada. Se van a utilizar mucho los deíticos de espacio y de tiempo, como aquí, allá, cerca, lejos, o como el tiempo que sería hoy, mañana, pasado mañana. Siempre va a existir esta interrelación entre la parte de las personas que se van a estar comunicando. También va a tener una finalidad de establecer relaciones para convencer, establecer relaciones para persuadir o establecer relaciones para mantener algún tipo de contacto emocional. Los textos orales van a tener una estructura dinámica y principalmente van a tener un carácter más espontáneo, un carácter menos planeado, un carácter más abierto y se van a constituir en el acto mismo. Estos textos orales principalmente van a ser aquellos que utilizamos todos los días y que principalmente serían más informales y menos específicos. También los textos orales van a utilizar una gramática no estándar. Muchas veces van a estar con ciertas construcciones que no son tan formales como serían en el caso de los textos escritos. En los textos orales voy a utilizar un lenguaje más cotidiano. También muchas veces puedo repetir palabras, puedo repetir ideas, puedo repetir conceptos y dependiendo de la persona con la cual esté hablando, puede ser que tenga un determinado tono de más familiaridad. También puedo ver la relación emocional que yo tengo con esa persona y dependiendo de eso voy a utilizar determinado tipo de lenguaje. También los textos orales se están dando en un momento presente y se están dando en relación con las palabras que se están pronunciando. Muchas veces la construcción de los textos orales va a ser dinámica, espontánea y menos consciente, con menos complejidad gramatical, y las ideas y las oraciones muchas veces no van a ser tan largas y complejas,
como sería en el caso de los textos escritos. También van a tener una baja densidad léxica, se van a utilizar menos palabras con menos contenido semántico, palabras menos elaboradas. Un ejemplo de ello sería cuando yo digo y estoy repitiendo muchas veces la misma idea, el mismo concepto. Por ejemplo, cuando yo digo, él la rompió, no fui yo, no fui yo, lo juro, lo juro. Este correspondería más a una construcción de tipo oral y se refería principalmente a que los participantes estaban jugando allá afuera y de pronto vino un chico que se cruzó con una bicicleta. Aquí podríamos decir que pertenecería principalmente a una finalidad de disculpa mediante lo que ocurrió. Los principales rasgos del texto oral sería que no van a ser tan planificados, que van a ser más espontáneos y que su finalidad comunicativa se va a relacionar muchas veces sin tener un plan previo. Muchas veces lo que estoy diciendo lo estoy pensando segundos antes de que yo lo esté diciendo y se diferencia de las conferencias en que muchas veces una conferencia, una cátedra, una clase está muchísimo más planificada que las propias conversaciones que se están suscitando espontáneamente. También siempre va a existir esta interacción muy importante entre el emisor y el receptor. En ambos textos existe la posibilidad de comunicación, por ello el texto oral es generalmente interrumpido y las funciones de emisor y receptor se van alterando. Van sucediéndose diferentes turnos, aunque en muchas ocasiones uno de estos receptores puede ser que tome más tiempo la palabra. También se va a apoyar en la comunicación no verbal y otros factores como podrían ser la vestimenta, la postura, cómo estoy parado, mi mirada y otros aspectos de la comunicación no verbal. Los géneros orales más importantes sería la conversación, y esta sería una forma primaria, una forma típica de comunicación oral, y se va a caracterizar por la presencia de varios interlocutores. Las relaciones son interactivas, la inmediatez y la ausencia de turnos preestablecidos va a ser parte de cómo se realiza una conversación. Entonces muchas veces cada quien va interviniendo de acuerdo a aquello que sienta que necesita decir en determinado momento. Las conversaciones pueden ser familiares, pueden ser amigables o en determinados momentos la conversación se puede tornar un poco más violenta. Otro género oral sería el debate, en el cual muchas veces se va a hacer una conversación más polémica sobre un tema determinado. En el caso también puede haber debates que se transmiten a través de la radio, a través de la prensa o a través de los diferentes medios de comunicación como el Facebook, el Twitter o el WhatsApp. También existiría un género específico del debate, el cual sería la tertulia, y que se referiría a una conversación entre un grupo de asistentes. Esta puede estar dirigida por un moderador y también puede estar establecido un determinado tema. También en el debate el moderador va a ser muy importante porque muchas veces él va a dar los turnos, muchas veces va a encargar de ver que se respeten los diferentes tiempos y también muchas veces el moderador puede dirigir la conversación hacia determinado tema, hacia determinado punto de vista. Esto se hace muy patente principalmente en los debates televisivos, en que muchas veces el conductor del programa que se encarga de dirigir el debate, ya con la propia pregunta y cuando pasa la palabra a otra persona que quiere intervenir en el debate, muchas veces ya está teniendo como todo un punto de vista hacia dónde quiere dirigir ese tema. El siguiente género sería el del coloquio, en el cual va a ser un diálogo, en el cual un grupo de asistentes van a formular preguntas a uno o más especialistas. También en el coloquio puede haber varios especialistas que vayan dando su opinión acerca de determinado tema. El coloquio también muchas veces en el caso de Zoom, últimamente por la pandemia, se produjo en determinados temas de salud,
en determinados temas educativos, en determinados temas de escolares, y el coloquio muchas veces es cuando participan varias personas y el tema principal va a ser un tema en particular. Posteriormente vendría la entrevista. La entrevista va a ser una conversación de una o más personas, va a ser muy importante la pregunta y su finalidad va a ser principalmente la de obtener información, opiniones o valorar un determinado tema. La entrevista se va a manejar en la vida cotidiana, la entrevista se va a manejar en el caso de el periodismo y va a depender de la calidad del entrevistador y también de los objetivos de qué tipo de información quiere conseguir. También sería una de las técnicas de investigación cualitativa, que también se entrevistan a determinados individuos para conseguir información acerca de sus condiciones sociales, económicas o políticas. También existen otro género que serían los géneros de monólogo, y estos géneros principalmente se van a dirigir a la audiencia. Había determinados subgéneros, como podría ser el sermón, que sería más religioso, que lo va a pronunciar un obispo, un sacerdote o un miembro de la comunidad. También podría ser el caso de un monólogo que se da en el meeting, y muchas veces puede haber varios participantes de ese meeting y cada uno de ellos va a tener una participación en donde va a decir su punto de vista de lo que opina de ese determinado tema. Y anteriormente los mítines podían durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y había determinados participantes que iban dando sus temas. También estaría la exposición, que sería un acto comunicativo más unilateral. Este sería, a diferencia de la conversación, más planificado, sería de carácter informativo, de carácter pedagógico, y principalmente sería para exponer algún tipo de investigación o algún tipo de trabajo que se realiza, o con alguna finalidad, principalmente de tipo educativo. También en las conversaciones y en la comunicación oral van a ser muy importantes lo que tiene que ver con los gestos, lo que tiene que ver con el volumen, lo que tiene que ver con el tono, lo que tiene que ver con la manera de mover las manos, la manera de vestirme, la manera en que estoy peinado. El caso de la comunicación oral muchas veces va a tener una estructura sintáctica más sencilla, y también muchas veces va a ser poco planificado. Su finalidad claramente va a ser informativa, o en algunos casos puede llegar a ser persuasiva, y va a optar principalmente por la sencillez, y muchas veces sugiere la claridad en las estructuras, la claridad dentro de la exposición. También muchas veces puede que tenga una función más informativa y de relacionarse con un determinado tema. También otras funciones que pueden predominar en los textos orales sería la referencial, que se va a referir a cómo se transmite la información, a lo que yo conozco de la realidad, y la expresiva, en donde yo voy a tratar de resaltar rasgos más emocionales, rasgos más sentimentales, y de mis estados de ánimo para expresar determinado tipo de tema. Otro punto muy importante sería el del texto escrito. El texto escrito va a trabajar principalmente con otro tipo de códigos, que serían los códigos escritos, que tienen que ver principalmente con la gramática. El texto escrito va a trabajar principalmente a través de la escritura, a través de las diferentes grafías que se escriben con las diferentes letras, y estas diferentes letras van a ser también, aparte de la parte oral, tiene que ver con la parte visual y tiene que ver con la parte táctil. Otras características que van a tener los textos escritos es que muchas veces estos van a estar más inspirados en una idea particular. La comunicación, en este caso, en la parte oral se va a pensar muchísimo más en quién va a ser el lector que va a leer esos textos orales, y muchas veces se va a pensar más en la finalidad hacia estos lectores, y es el tipo de texto que se va a estar manejando. Entonces el emisor y el receptor no van a entrar en contacto directamente, sino va a ser a través del texto
a través de la escritura que va a aparecer en ese texto. Muchas veces se pensaría que los textos escritos van a ser más perdurables por estar escritos en papel, por convertirse en algún libro, en algún artículo y por tener ese soporte material que les va a permitir que los podamos consultar en diferentes momentos, en diferentes tiempos y en diferentes espacios. También los textos orales van a ser un producto más acabado, los cuales van a estar a disposición del lector. También cuando estamos haciendo uso de la comunicación verbal, se van a hacer uso de los recursos tipográficos, en el caso de un libro, la portada, las fotografías, los números de las páginas, la distribución gráfica, el tipo de letra y otros elementos que tienen que ver principalmente con el diseño y con los elementos gráficos. En los textos escritos esta materia gráfica importa mucho y principalmente sería la parte de qué tipo de letra, qué tamaño de letra, cuál es la forma de la letra, los colores y bien van a depender de un contexto espacio-temporal. El carácter de la escritura muchas veces sería más duradero porque en el caso de la palabra sería más efímera y solamente va a depender del recuerdo, de la memoria, de quien escuchó esa conversación o quien escuchó ese discurso. En el caso de la escritura, podemos volver una y otra vez para poder consultar lo que se dijo. Cuando estamos escribiendo, muchas veces utilizamos una complejidad semántica mayor, una complejidad semántica más grande, y también va a ser menor el empleo de las formas deíticas. Aquí se va a utilizar más va a ser más claro estas formulaciones que tienen que ver con los pronombres y que tienen que ver con el espacio. La interrelación va a ser más separada entre el emisor y el oyente, aunque muchas veces está pensando en el tipo de lector que va a leer aquel texto. Se va a pensar en su género, en su edad, en sus estudios y en su condición social. También la escritura muchas veces se puede almacenar y se puede transmitir más fácilmente lo que tiene que ver con la transmisión de la información. También podemos decir que el lenguaje escrito muchas veces va a ser una escritura más sinóptica y también toma más tiempo escribir que hablar. El hablar es más inmediato, el hablar es más espontáneo y para escribir depende más de conocer las reglas gramaticales, las reglas de composición que se van a manejar para poder escribir un cuento, una novela o un texto periodístico. Por eso podemos decir que los textos escritos muchas veces estarían más organizados y también podrían tener un mensaje más claro. En el caso de los textos escritos se va a utilizar una gramática más estandarizada y va a ser más entendible para todas las personas que hablen determinado idioma, como en el caso del español o en el caso de la lengua en que esté escrito ese diferente texto. También muchas veces para poder escribir ese texto pues, tenemos que estudiar más, tenemos que investigar más acerca de aquello que queremos dar a conocer. Muchas veces los textos escritos van a tener un lenguaje, una selección de palabras más especializada que cuando estamos hablando. Las construcciones en cuanto a la gramática, a la parte gramatical, van a ser más conscientes, van a ser más planeadas y muchas veces van a tener unas estructuras, estructuras simples en donde de repente se van a buscar que tengan más significado aquello que se está diciendo. También esta alta densidad léxica se va a referir a cómo cuando estoy seleccionando determinado tipo de palabra para dar a entender mejor mi mensaje, para que mi texto resulte más de acuerdo a mi estilo. También se comunica a través de palabras que van a tener más contenido y palabras que pueden tener una carga semántica, una carga simbólica más amplia como los pronombres, los adjetivos, los verbos y los adverbios. Un ejemplo de los textos escritos podría ser el golpe de la pelota
contra la ventana, rompió el cristal del vidrio en 1000 pedazos. Aquí vemos esta estructura sintáctica completamente organizada para producir determinados sentidos, determinados significados. En el caso de los textos escritos, emisor y receptor, puede ser que muchas veces estén separados por el espacio o por el tiempo. Yo puedo leer a escritores de otros países, de Japón, de España, de Inglaterra, y también muchas veces puedo leer a escritores que hayan vivido en otros siglos. Puedo leer a escritores del siglo XIX, a escritores de la Edad Media, o incluso a los escritores de Grecia, los escritores greco-romanos. También la escritura sería diferida porque va a depender de un paso de tiempo para que el lector pueda saber lo que está contándonos ese escritor. También está más planificado y muchas veces los textos escritos se van a prestar a múltiples interpretaciones. El mensaje que está recogido en la escritura puede perdurar muchísimo más tiempo. La perdurabilidad de los textos escritos muchas veces se queda fijada y muchas veces el escritor ya no va a poder corregir o modificar aquello que quedó por la parte de la escritura, a menos de que saque una nueva edición, a menos de que el propio escritor quiera modificar este texto escrito. Pero la mayoría de las veces los textos escritos ya serían textos acabados y el que va a hacer la otra parte para entender el significado van a ser los receptores. Los textos escritos van a tener más reglas, van a tener un carácter más normativos, tanto gramaticales como de apego a los diferentes géneros discursivos. El texto oral puede ser más abierto, puede ser más libre, en cambio el texto escrito debe ceñirse a la norma gramatical, lingüística, ortográfica y de los géneros que se están manejando. Entonces podemos hablar de estas diferencias que existen entre los textos hablados y los textos escritos, que se van a basar en diferentes criterios y van a cumplir diferentes funciones. También va a ser diferente la interrelación con los diferentes interlocutores y podemos clasificar a los textos en función de las características que van a predominar, los que predominan en los géneros hablados y los que van a predominar dentro de los géneros escritos. Muchas veces puede ser que un texto oral se transforme en un texto escrito o que un texto hablado se transforme en un texto escrito. Como cuando de repente un autor va y lee parte de su obra a un público, puede leer parte de su novela, puede leer parte de sus poemas y allí estaría pasando de la escritura a la parte oral. Puede ser muchas veces que una conferencia se pueda convertir en un texto escrito. Entonces habría bastantes relaciones de ida y vuelta entre los textos orales y los textos escritos, que se podían cambiar simultáneamente de uno a otro. Los textos los podíamos clasificar, los textos escritos, en narrativos, descriptivos, argumentativos, conmutativos, explicativos, expositivos y argumentativos. Las diferencias entre el texto oral y el texto escrito. La manifestación oral o escrita dependerán de la situación comunicativa. También habría diferencias. La primera sería que el texto oral es una forma más natural de comunicación, la escritura es un código y no se aprende tan espontáneamente. Se necesita determinado tipo de aprendizaje de las reglas para poder escribir. Y la última característica de los textos escritos sería desde el punto de vista físico, ¿no? El texto oral va a hacer uso de la materia fónica, de las palabras, de los sonidos y de los tonos que se están mencionando a través del canal auditivo. La escritura, en cambio, va a utilizar la materia gráfica y también se va a relacionar con un canal visual de los tipos de letra, de las grafías que se están poniendo y también por la parte táctil. Muchas veces escribo con determinado tipo de pluma o con determinado tipo de colores. Los textos orales
van a resultar propicios para desarrollar la interacción social. La escritura y su permanencia la hacen ideal para registrar los diferentes hechos. Bueno, hemos repasado estas características de los textos orales y así también su relación con lo que serían los textos escritos, y vimos algunos de estos diferentes géneros que pertenecen a los textos orales. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.